Muy buenas tardes. Damos la cordial bienvenida a todas las autoridades académicas, personal administrativo, invitados especiales, docentes, estudiantes y público en general. Les saluda Rafael Castellanos, coordinador de mercadeo para la zona norte de Unitec. En el marco de la Semana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, hemos tenido conferencias con expositores internacionales y nacionales para hablar de temas de innovación y también que son temas de vanguardia, que les han dotado de nuevas ideas y herramientas necesarias en sus áreas de estudio. Los temas profesionales seleccionados para dar conferencias de lo más alto, de reconocida trayectoria en sus campos y asegurando con ello la calidad que nos caracteriza como institución educativa. A continuación, cedo la palabra a la abogada Claudia Flores, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de Unitec, con unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, licenciado Castellanos. Un atento y cordial saludo a todos los que nos acompañan. Continuamos con las actividades en el marco de la Semana Académica de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Como universidad, es muy importante crear estos espacios de diálogo para la formación académica, curricular y extracurricular de nuestra comunidad estudiantil. No es desconocido que los problemas económicos, de desempleo, la crisis social, la precariedad en los sistemas educativos y de salud son uno de los problemas que estamos comenzando a ver a nivel mundial producto del COVID-19. La región centroamericana y Honduras no es la excepción. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con el embajador Melvin Redondo, secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, conocida por sus siglas como el CIECA. El señor embajador, quien nos hablará el día de hoy de los retos de la integración centroamericana post-COVID y el papel de la CIECA. De manera breve, les recuerdo que la CIECA es el órgano técnico y administrativo del proceso de integración económica centroamericana. Vela por la correcta aplicación de los protocolos al Tratado General de Integración Económica Centroamericana y demás instrumentos jurídicos de la región, así como por la ejecución de las decisiones de los órganos del subsistema económico. A todos los presentes, les pido su atención para escuchar de manera atenta esta interesante conferencia. Muchas gracias por su asistencia. Agradecemos las palabras de la abogada Claudia Flores, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de Unitec. Bajo el tema central, Reinventando el mundo ante nuevas realidades, tenemos el placer de presentar una conferencia de gran relevancia, Retos de la integración económica centroamericana post-COVID y el papel de la CIECA, teniendo para abordar este importante tema un reconocido experto en el ámbito, el embajador Melvin Redondo, secretario general de la CIECA. El embajador Melvin Enrique Redondo, hondureño, ocupa el cargo de secretario general de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA, a partir del 16 de julio del 2017. Previamente, se desempeñó como subsecretario de Estado de Integración Económica y Comercio Exterior de Honduras y como jefe de negociaciones comerciales en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, México, Perú, Colombia, Taiwán, Corea y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea. En la Secretaría de Industria y Comercio de Honduras, fungió como consejero de la misión de Honduras ante la OMC en 2002, director general de Integración Económica y Política Comercial entre el 2003 y 2005 y como subsecretario de Estado de Integración Económica y Comercio Exterior en el año 2005. Adicionalmente, formó parte del equipo que negoció la adhesión de Honduras a la GATT OMC en 1992 a 1994 y representó a Honduras en la Organización Mundial del Comercio, en la representación del segundo y tercer examen de política comercial de Honduras y en la conferencia ministrales realizadas en dicho foro. En materia de integración económica en Centroamérica, sobresale su participación en las discusiones del convenio marco para el establecimiento de la Unión Aduanera de Centroamérica, la incorporación de Panamá al subsistema de integración económica centroamericana
y la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y Gestión Coordinada de Fronteras. En su calidad de subsecretario de Estado de Integración Económica y Comercio Exterior, diseñó y lideró los trabajos para el establecimiento de la Unión Aduanera Guatemalteca, Honduras, en el marco del proceso de integración profunda hacia el libre tránsito de personas y mercancías entre dichos países. Sin más preámbulo, cedo la palabra a nuestro reconocido conferencista para que comparta con cada uno de nosotros su tema y experiencias, que sin lugar a dudas serán de mucho provecho y nos brindarán una visión objetiva de las circunstancias actuales y a la vez una perspectiva realista del futuro cercano. Bienvenido, embajador Melvin Redondo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Señora decana, abogada Claudia Flores, es un verdadero gusto estar aquí esta tarde con ustedes compartiendo sobre nuestras experiencias sobre el proceso de integración económica centroamericana. Agradezco la invitación y a la vez envío un cordial saludo a todas las autoridades de esa casa de estudios, invitados especiales a su estudiantado y por supuesto a todo el público que está conectado esta tarde para poder pues tener esta presentación. Hemos titulado nuestra participación como el estado actual de la integración económica centroamericana y los retos de la misma y el papel que tiene la Secretaría de Integración Económica en su calidad de actor preponderante en el proceso de integración. Entrar un poco con el tema de qué significa Centroamérica, repasar un poco las cifras, qué entendemos cuando hablamos de Centroamérica. Aquí podemos ver un poco de los datos. Centroamérica en conjunto, los 6 países que representa la Centroamérica continental, excluido Belice en este caso, representan la 6ª economía más grande de la región latinoamericana. Nos lleva aproximadamente a un Producto Interno Bruto que supera los 200,000 millones de dólares en conjunto para los países, y eso pues nos pone en evidencia la alta importancia que tiene el mercado centroamericano y el proceso de integración económica que desde 1960 saca adelante la región centroamericana. Entre otros datos importantes que es prudente que se los mencione, Centroamérica es el segundo exportador de café a nivel mundial, medido en conjunto los países, el exportador más grande de cardamomo a nivel mundial, se encuentra entre los 30 productores, exportadores más grandes de textiles y de ropa a nivel mundial, segundo exportador más grande de bananos también a nivel mundial, en el top también de exportadores de instrumentos médicos y también el exportador más grande de piñas a nivel mundial. Esto solo por citar algunos datos de la relevancia que tiene Centroamérica en el contexto económico y resaltar pues naturalmente la importancia del fortalecimiento de su mercado interno como un lugar natural para el desarrollo de sus operaciones comerciales. A nivel de socios comerciales, pues resalta tanto en el flujo de importación como exportación que su principal socio comercial pues es Estados Unidos, pero también llama la importancia, llama la atención el hecho de que Centroamérica misma sea el principal o más bien el segundo mercado de exportación y el segundo mercado origen de importación. La región centroamericana en el total de exportaciones que hacen los países, pues aproximadamente representa el 31% de las exportaciones totales se envían al mercado centroamericano. Estos son exportaciones realizadas por empresas centroamericanas creando empleos en Centroamérica. Y orgullosamente podemos decir que de todos los procesos de integración en la región latinoamericana,
el mercado centroamericano es el más integrado de todos. El tamaño del mercado regional, como ya lo mencionábamos, absorbe el 31% de las exportaciones totales de Centroamérica y el 14% de sus importaciones totales. Supera con creces el tamaño del mercado regional de otros entes de integración como el Mercosur, como la Comunidad del Caribe, CARICOM, y por supuesto de la Comunidad Andina. Así que resaltamos la importancia del mercado regional y he ahí una causa más para seguir fortaleciendo y perfeccionando el mercado regional. También podemos mencionar las características del mercado regional, un proceso que fue lanzado en el año 1960, pionero de los procesos de integración económica en el mundo, y hoy por hoy el 99% de los productos centroamericanos tienen libre comercio en la región. Eso es, que se mueven sin el pago de impuestos arancelarios entre los países centroamericanos, con 2 excepciones notables que corresponde al azúcar y otro al café sin tostar. Pero el 99.9% de los productos centroamericanos se mueven bajo el esquema de la zona de libre comercio que ha sido creado bajo los auspicios de la integración económica regional. Como lo mencionaba, el mercado común centroamericano, establecido en 1960, pues es de larga data, es uno de los procesos de integración más avanzados, si no el más avanzado del mundo en desarrollo, y ha dado lugar en el proceso de integración centroamericana a que conforme un subsistema económico que fue establecido en el año 1992 a partir de los acuerdos que se denominan Protocolo de Guatemala. En la lámina pueden ver un poco los hitos de la integración económica regional medidos desde el año 1950, cuando surgió la Organización de Estados Centroamericanos, la ODECA. En 1958 se estableció el Tratado Multilateral de Integración Económica y en 1960 los países suscribieron el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que da vida a la creación del mercado común centroamericano. Mucha historia ha transcurrido desde esa época. Son 60 años de integración económica regional que estamos cumpliendo en este año 2020 y que se han caracterizado por épocas que han sido difíciles. La región en estos 60 años de integración económica pues ha pasado por diferentes momentos de agitación civil, de convulsión económica, pero aún así el proceso de integración económica se mantiene vivo y vigoroso. Tan es así que en los últimos años, comenzando con el año 2007, se ha dado una revitalización del proceso de integración, comenzando con la suscripción de un convenio marco para el establecimiento de la Unión Aduanera, el relanzamiento del proceso de integración económica centroamericana en el año 2010, la incorporación de Panamá al subsistema económico en el año 2013, el lanzamiento del proceso de integración profunda entre Guatemala y Honduras y posteriormente la incorporación de El Salvador a ese proceso de integración profunda. Y en el cortísimo plazo también tenemos en cartera una serie de trabajos que pretenden apuntar hacia una modernización tecnológica y hacia la facilitación de comercio, teniendo en mente, por supuesto, el alcanzar una unión aduanera en el corto plazo, que es un viejo proyecto del proceso de integración centroamericana, plasmado incluso desde el año 1960. Hoy, con 60 años de integración, el subsistema económico es
parte de uno de los 5 pilares de trabajo del sistema de integración centroamericana. Y la SIECA es la secretaría líder del pilar económico, correspondiendo los otros pilares a los temas de seguridad democrática, al tema de fortalecimiento institucional, a la integración social y al cambio climático y a la gestión integral de riesgos. Temas de altísima prioridad en el proceso de integración regional, donde por supuesto en la parte económica pues es uno de los pilares que sustentan el proceso de integración en Centroamérica, tal como lo han mandatado los jefes de Estado y de gobierno de los países de la región SICA. Y yendo al detalle de la integración económica, los objetivos del proceso de integración en Centroamérica, del proceso de integración económica, están claramente definidos en el protocolo de Guatemala por el que se establece el subsistema económico y claramente señala que se deben maximizar las opciones de desarrollo de los países para tener una vinculación provechosa y efectiva de la economía internacional y a la vez también como objetivo se traza el alcanzar el desarrollo económico, social, equitativo y sostenible de los países de forma que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros. Estos son objetivos trazados en los instrumentos jurídicos del proceso de integración centroamericana, objetivos que han sido trabajados y desarrollados a través de una serie de instrumentos que los pueden ver ahora en pantalla, que tienen alguna caracterización principal, como lo es el Protocolo de Tegucigalpa, que establece el Sistema de Integración Centroamericana, mejor conocido como SICA, el Tratado General de Integración Económica y el Protocolo de Guatemala, que fundan las bases del subsistema económico. Pero no termina ahí, existe una amplia cartera de instrumentos jurídicos del proceso de integración que incluyen temas sobre el régimen arancelario y aduanero, el convenio para establecer la unión aduanera, mecanismos de solución de controversias y una serie de reglamentación derivada que tiene que ver con regulaciones sobre el origen de las mercancías, sobre el tránsito de las mercancías, sobre prácticas desleales, sobre regulaciones sanitarias y fitosanitarias, procedimientos aduaneros y otra serie de reglamentación técnica que abarca diferentes temas del quehacer del proceso de integración. Como lo hemos mencionado al principio, el proceso de integración económica centroamericana es un proceso de larga data, es un proceso dinámico, es un proceso que siempre está en movimiento, como lo vamos a ver en la siguiente lámina. Pero ¿de qué se trata el proceso antes de llegar a la parte un poco más operativa? El Protocolo de Guatemala claramente señala las diferentes etapas a las cuales aspira Centroamérica en su proceso de integración económica, principiando con la zona de libre comercio que fue establecida en 1960, también llama a un trabajo conjunto en lo que se llaman relaciones comerciales externas, habla también de alcanzar la unión aduanera, que es un trabajo al que los países están muy abocados en los últimos años, también persigue la libre movilidad de factores productivos y finalmente nos habla de alcanzar la integración monetaria y financiera. Objetivos altamente ambiciosos en el proceso de integración centroamericana, en el proceso de integración económica, que están, como bien lo mencionaba antes, avalados por un andamiaje jurídico que permite naturalmente ir construyendo el proceso de integración económica centroamericana, de forma tal que es un proceso dinámico, es un proceso vivo, es un proceso que requiere una alta participación de los países y que requiere una dosis muy grande de consensos políticos entre los 6 países que conforman el subsistema económico. Siguiente, por favor.
¿Cómo funciona todo este proceso de integración económica? En la lámina pueden ver cómo funciona, cuáles las instancias jurisdiccionales del proceso de integración centroamericana. Es un proceso de trabajo coordinado que tiene como instancia superior a la reunión de presidentes del sistema de integración centroamericana. Como ya lo vimos anteriormente, el andamiaje legal descansa en el protocolo de Tegucigalpa como base de todo el sistema de integración centroamericana y en el protocolo de Guatemala como base del andamiaje del subsistema económico. Para estos fines, existe lo que se llama un Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, que es el órgano jurisdiccional superior para el proceso de integración económica. El COMIECO, conformado por los ministros encargados de la integración económica en los diferentes países de Centroamérica o encargados del tema de comercio exterior, es quien es el órgano jurisdiccional, toma decisiones de carácter vinculante a través de resoluciones que son emitidas una vez que se alcanza el consenso y pues se convierte en un órgano legislativo y también en un órgano ejecutivo del proceso de integración económica. A diferencia del proceso de integración en la Unión Europea, que todo mundo tiende a tomarlo como referencial, la estructura de gobernanza del proceso de integración económica en Centroamérica descansa sobre lo que conocemos como un modelo intergubernamental. El proceso de integración en la Unión Europea descansa en un proceso donde existen instituciones con carácter supranacional, como es el caso de la Comisión de la Unión Europea. En el caso de Centroamérica, el modelo es un modelo basado en la característica intergubernamental, donde corresponde a los ministros el ejercicio de las facultades legislativas a través de la emisión de resoluciones y también del ejercicio de las facultades administrativas o ejecutivas, como es el caso de la administración del propio proceso de integración y también en ocasiones también ejerce funciones de solución de controversias a través de un mecanismo que está definido para esos fines. También existe una instancia de viceministros de integración económica que hace las veces de órgano ejecutivo y que traslada o que supervisa el trabajo que hacen los diferentes foros de integración a nivel técnico. Y en los foros de integración a nivel técnico identificamos inicialmente 3 foros primarios, lo que corresponde a los directores de integración económica que le dan revista al día a día del proceso de integración, los directores de aduanas que conforman el Comité Aduanero Centroamericano, como su propio nombre lo dice, pues se encargan de lo que tiene que ver con todo el funcionamiento a nivel aduanero de los 6 países y también recientemente se han incorporado los directores de administración de tratados comerciales porque hay temas que tocan el quehacer de este foro y que tienen que ver con la integración económica regional. Más abajo, por así decirlo, existe una amplia red de grupos técnicos conformados por representantes de todos los países donde se discuten los temas del proceso de integración económica centroamericana a nivel técnico. Estos incluyen aspectos arancelarios, aspectos aduaneros, como ya lo hemos dicho, reglamentaciones técnicas, solución de controversias, medidas de defensa comercial, aspectos relacionados con el origen de las mercancías, entre otros temas, y recientemente se han agregado, por ejemplo, temas como el comercio de servicios y también se han agregado temas como la política de competencia en el contexto de los trabajos que se realizan en Centroamérica. Todas las decisiones
del proceso de integración centroamericana se toman por consenso. Esa es la regla básica del proceso de integración económica. Es una regla que exige básicamente que todos los países estén de acuerdo en las decisiones que se adoptan. Es digamos, un proceso de consenso positivo el que se adopta. También existe dentro del subsistema económico otra serie de instituciones. SIECA es la institución líder del proceso de integración económica, reporta directamente al Consejo de Ministros de Integración, pero existen otras instituciones dentro del sistema, dentro del subsistema económico, que están trabajando también en diversas áreas. Existe lo que conocemos como el Consejo Agropecuario Centroamericano, que lo conforman los consejos de los ministros de Agricultura, que tiene una secretaría ejecutiva. Existe la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Finanzas, la Secretaría también de Integración Turística, la Organización del Sector Pesquero Centroamericano y el Centro de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa, por mencionar algunos. El subsistema económico es definitivamente amplio, incluye instituciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica, que tiene que ver con toda la parte financiera del proceso de integración centroamericana. Otras instituciones como CONTELCA, que es la Comisión Centroamericana de Telecomunicaciones, que emite regulaciones sobre el sector. También tenemos a COSESNA, que tiene que ver con regulaciones del sector aéreo. Hay otra organización que se dedica exclusivamente a los temas de protección al consumidor. Hay otra organización que también habla del sector energía. En fin, hay aproximadamente unas 14 instituciones y órganos especializados dentro del proceso de integración económica centroamericana que se suman a otras instancias y secretarías del proceso de integración. En pantalla pueden ver algunas de las políticas y acciones y estrategias que se vienen realizando en los órganos del proceso de integración. Destacan, por ejemplo, el tema de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio, el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística, la Agenda Regional MIPYME, la Estrategia SICA Emprende, la Política Agropecuaria de la Región SICA, la Estrategia Marítima Portuaria Regional, la Política de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de Integración Centroamericana, la Política de Integración de Pesca y Acuicultura, entre otras que se vienen realizando en el sector económico. ¿Dónde está la SIECA en todo esto? Pues la SIECA, como lo mencionábamos, es el órgano líder, es la Secretaría Técnica y Administrativa del proceso de integración económica centroamericana, reporta directamente al Consejo de Ministros de Integración Económica y es enlace también con otras secretarías del subsistema como la que ya hemos mencionado, por ejemplo, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Agricultura, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Finanzas, la Secretaría de Integración Turística, entre otros que funcionan dentro de la égida del subsistema económico. Tiene una personalidad jurídica y de derecho internacional y, por supuesto, como ya se ha explicado antes, responde directamente al Consejo de Ministros de Integración Económica. Aparte de ser una secretaría técnica y administrativa, la SIECA hoy por hoy también tiene una característica que la hace, digamos, especial de frente al resto de institucionalidad de Centroamérica. Y es que a raíz de la incorporación de nuevas tecnologías en el comercio internacional y del propio proceso de integración económica, la SIECA hoy administra un nodo regional informático que administra aproximadamente 16 plataformas informáticas. Destacan de entre estas la plataforma que se refiere a la Declaración Única Centroamericana, DUCA,
que conecta a todos los servicios aduaneros de los países, conecta a los transportistas que hacen operaciones de tránsito internacional de mercancías y conecta a las ventanillas únicas de comercio exterior de los países exportadores e importadores. Solo en el año 2018 realizamos cerca de 1 millón de operaciones a través de la plataforma informática y se movieron, como bien lo mencionaba antes, cerca de 10,000 millones de dólares en comercio intrarregional, de exportaciones intrarregionales que pasaron a través del nodo regional, muy particularmente en lo que tiene que ver con la DUCA. Pero existen otras plataformas, como las que ustedes tienen ahí en pantalla, que son de servicio y que prestan diferentes servicios, como bien lo mencionaba, a diferentes actores del comercio intrarregional. Y eso nos hace pues ser especiales, porque no solo brindamos servicio de asesoría técnica, ni solo somos el órgano de secretariado del Consejo de Ministros, sino que prestamos servicios de naturaleza informática a los usuarios del comercio internacional en Centroamérica. ¿Qué está trabajando la región a partir de esto? ¿Qué son nuestras agendas estratégicas? Básicamente se concentra en una serie de temas que tiene que ver con el perfeccionamiento de la zona de libre comercio, con los temas de facilitación de comercio, con la movilidad y la logística, las cadenas regionales de valor, la unión aduanera, las negociaciones comerciales y la articulación en la intersectorialidad. Para cada uno de estos temas, a través de las presidencias pro tempores que son ejercidas por cada uno de los 6 países de la región, con una periodicidad de 6 meses cada uno, pues se desarrollan diferentes planes de trabajo orientados al trabajo en cada una de estas áreas estratégicas. Hoy por hoy, la presidencia pro tempore en estos 6 meses, de julio a diciembre, la ejerce Nicaragua y le corresponderá a Costa Rica y Panamá, respectivamente, ejercer las presidencias pro tempores durante el primer y segundo semestre del próximo año. Uno de los temas que ha traído pues muchísima atención al ejercicio de las presidencias pro tempore es, por supuesto, el tema de la facilitación de comercio y la logística, pero a raíz de la pandemia ocasionada por el COVID-19, también estamos trabajando en el tema de cómo atender esta situación y cómo impulsar la reactivación económica en los meses por venir. ¿Qué estamos trabajando a raíz de la pandemia? Como bien lo mencionaba, la pandemia nos tomó por sorpresa a todos. Nadie se esperaba la dimensión, la gravedad y la profundidad que nos ha puesto en evidencia la pandemia ocasionada por el COVID-19. A raíz de esto, en marzo de este año, pues se adoptó un plan de contingencia regional que descansa en 3 ejes: la salud y la gestión de riesgo, la seguridad, la justicia y la migración, y el comercio y las finanzas, siendo este último tema pues de especial atención para lo que hace la SIECA, la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que es el espacio donde tenemos una participación directa. En ese contexto se nos dieron instrucciones muy claras de mantener la libertad de tránsito de las mercancías, los medios de transporte y las personas que conducen dichos medios de transporte a través del territorio de los países de la región SICA. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta o nos damos cuenta de la enorme importancia del comercio regional y del valor del mercado regional para el bienestar de las economías centroamericanas. También se dieron instrucciones de priorizar la atención en las aduanas de aquellos tránsitos internacionales y operaciones aduaneras en general que tienen que ver con productos críticos y vitales para la atención a la pandemia.
Y por supuesto, otro mandato que se nos dio es el del fortalecimiento de la coordinación fronteriza interinstitucional entre los países que conforman el sistema de integración económica y en el sistema de integración regional. También se nos instruyó a mantener el funcionamiento de las plataformas informáticas regionales, mucha atención al caso de la Declaración Única Centroamericana, DUCA, y también a el caso de lo que también se conoce como la Factura y Declaración Única Centroamericana, que funciona para el caso específico de Guatemala y de Honduras. Se nos instruyó también a priorizar trabajos de identificación de corredores logísticos y a la definición de un sistema de indicadores económicos regionales para medir y monitorear el impacto del COVID y preparar un estudio de impacto regional. Estas áreas son parte del quehacer inmediato de la SIECA y de la institucionalidad del sistema de integración económica bajo el mandato de los diferentes consejos de ministros y, por supuesto, bajo el mandato líder del Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana. ¿Qué hemos estado midiendo? ¿Qué es lo que hemos estado trabajando? Como bien lo mencionaba antes, se nos instruyó a estar monitoreando adecuadamente el proceso de integración y en la lámina ustedes pueden ver cuál ha sido el impacto en las transacciones del comercio intrarregional. Cada una de las barritas que ustedes tienen en pantalla significa el movimiento de transacciones de comercio intrarregional, son números de declaraciones de tránsito y podemos ver que cuando empezó el tema de la pandemia, pues empezamos con un declive fuerte del proceso de las operaciones de comercio a nivel centroamericano. Recuerdo muy claramente las primeras semanas de la pandemia donde existió mucha confusión y donde se empezaron a manifestar cierres de fronteras, restricciones de movilidad y eso pues afectó el comercio. Usted puede ver que en los primeros días del mes de marzo, básicamente, en la semana del 9 de marzo, que es cuando se toman las decisiones de cierre de fronteras, el comercio cae, las operaciones de comercio regional caen y luego alcanzan su mínimo durante las operaciones de Semana Santa. Luego se recupera, vuelven las operaciones y nuevamente se miran afectadas por problemas de transporte a nivel regional. Se empieza a manifestar una recuperación a partir de los primeros días del mes de junio. Sin embargo, no alcanzamos los niveles previos a la situación de la pandemia. En consecuencia, los consejos de ministros, que hoy por la mañana estuvieron reunidos, los consejos de ministros de integración económica, de transporte y de salud, pues se han dedicado al abordaje de esta situación, especialmente porque se considera que el mercado centroamericano y los instrumentos de la integración económica regional son herramientas fundamentales de cara a la recuperación económica en el futuro. También se han adoptado diferentes regulaciones. Ahí destaco el trabajo de los directores de aduana a nivel regional que adoptaron una directriz para el trámite expedito de las operaciones en aduana para productos que son críticos para atención de la pandemia. Esto incluye medicamentos, insumos médicos, medicinas y otros temas eminentemente, y otras mercancías eminentemente destinadas a la atención de la situación derivada del coronavirus. Estas son parte de las acciones que se han realizado. Igualmente, destacamos un hecho inédito y es que los consejos de ministros de integración económica y el Consejo de Ministros de Salud adoptaron un lineamiento obligatorio de bioseguridad en la región centroamericana para el transporte terrestre de carga. Este es un hecho inédito porque en un periodo muy corto de tiempo se logró poner de acuerdo dos consejos de ministros de la región SICA y se pudieron adoptar estos lineamientos de bioseguridad que involucran recomendaciones o más bien lineamientos sobre
la empresa transportista, el medio de transporte, el conductor, las operaciones en frontera y todo esto en el contexto de bioseguridad, porque recordemos que el comercio no se ha detenido en el proceso derivado de la pandemia. Sin embargo, la nueva realidad nos obliga al desarrollo de este tipo de lineamientos de bioseguridad y a un abordaje intersectorial a nivel de los países de la región centroamericana. Seguimos trabajando en la facilitación de comercio, especialmente en lo que tiene que ver con la parte de controles migratorios. Estamos trabajando muy de cerca con las aduanas, las autoridades migratorias, en lo que tiene que ver con el prechequeo migratorio de los pilotos que conducen estos medios de transporte y, por supuesto, en la gestión y coordinación fronteriza para agilizar las operaciones de tránsito de mercancías y avanzar en el tema de facilitación de comercio. Igual, nuestras plataformas electrónicas no han parado de funcionar, trabajan 24 horas promoviendo y facilitando las operaciones de comercio intrarregional, conocedores del impacto que tiene el comercio en la economía centroamericana. Recordemos el número, 31% de las exportaciones totales de Centroamérica se quedan en Centroamérica. Y es ahí, como bien lo mencionaba, la importancia del mercado regional. Nuestras plataformas regionales trabajan 24/7 y en el año 2019 realizamos cerca de 1 millón de transacciones que circularon a través de nuestras plataformas y, por supuesto, durante la pandemia las plataformas no han parado de realizar operaciones comerciales entre los países de la región. En el mediano plazo hay diferentes trabajos. El más ambicioso de ellos es el establecimiento de lo que vamos a conocer como la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, que no solo va a conectar a las aduanas, sino que también va a conectar a las autoridades migratorias, a las ventanillas únicas y a los ministerios reguladores de salud, agricultura y el tema de salud también, para todo lo que son trámites de comercio internacional en la región centroamericana. Este es un trabajo sumamente ambicioso que va a poner a Centroamérica a la vanguardia del proceso de integración económica en todos los países. Este es un poco del trabajo que se realiza a nivel de la región centroamericana. Como ustedes lo pueden ver en la presentación, es un trabajo altamente dinámico, altamente rico, requiere una dosis importante de consensos políticos y consensos técnicos a partir de la agenda de trabajo que se tiene y pues uno de los temas que más nos ubica, que más nos influye en este momento precisamente es aquella situación que ha derivado de la pandemia a raíz del coronavirus. He ahí que uno de los trabajos o dos de los trabajos en los que estamos actualmente ubicados es en la definición de un plan de reactivación económica que lo estamos trabajando conjuntamente los 6 países y otras instituciones del subsistema económico y al cual incluso se le ha pedido apoyo a la CEPAL, a la Comisión Económica de Naciones Unidas para América Latina, para que nos ayude a la configuración de este plan de reactivación económica y, por supuesto, también estamos trabajando en un plan de fortalecimiento del sector transporte terrestre. Todo esto enmarcado dentro del trabajo de las líneas estratégicas. El trabajo de las líneas estratégicas no se detiene y para eso hay una agenda muy dinámica de trabajo de los 6 países que prácticamente se reúnen todas las semanas para hacer el desarrollo de los diferentes temas de integración económica regional. A veces pensamos en la integración económica regional y no dimensionamos, por ejemplo, que gracias al proceso de integración económica regional tenemos procedimientos aduaneros armonizados, un mercado regional que es fuerte y que el volumen de transacciones supera a aquellas que realizan esquemas de integración como el Mercosur, como la Comunidad Andina, que tenemos un mecanismo de solución de controversias armonizado, que tenemos regulaciones sanitarias armonizados,
que tenemos una serie de instrumentos de integración económica que nos ponen a la vanguardia y que juntos Centroamérica pues es la sexta economía más grande de Latinoamérica y que tenemos el proceso de integración económica más avanzado del continente y posiblemente el proceso de integración económica más avanzado del mundo en desarrollo. Yo lo dejo hasta acá, agradeciendo de nuevo la oportunidad de poder compartir con ustedes esta breve presentación. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del embajador Melvin Redondo. A continuación, damos paso a la ronda de preguntas y respuestas, por lo que le invitamos a hacer las mismas a través de los comentarios de esta transmisión. Embajador, nos pregunta Rafa Segura, actualmente con la pandemia, ¿cómo está estructurando las líneas de acción de la SIECA? ¿Qué tipo de acciones están tomando los diferentes órganos de estructura? Gracias por la pregunta. Como lo mencionábamos en la presentación, existe un plan de contingencia regional que no solo es para el subsistema económico, sino que llama a un trabajo intersectorial muy claro. En el caso del subsistema económico, pues nos orientamos un poco en la línea de seguir manteniendo vivas las operaciones del comercio intrarregional, apoyar a los diferentes países, en particular a la presidencia pro tempore ejercida en este momento por Nicaragua, al desarrollo del plan de reactivación económica, al desarrollo de lineamientos de bioseguridad, al desarrollo de un plan de fortalecimiento del sector transporte terrestre y a un trabajo de intersectorialidad con otros consejos de ministros, como el Consejo de Ministros de Salud, como lo que tiene que ver con la gestión ambiental para traer resiliencia y atención a los temas de desastre, a trabajar con los consejos de ministros de Agricultura en una nueva política agrícola que tome en consideración estos temas, a trabajar con el Centro de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa para poder tener políticas de reactivación en el sector e igualmente con el tema turístico, y en otra serie de áreas coordinamos con los ministros de salud, por ejemplo, para poder hacer un abordaje, especialmente ahora que estamos en una fase de reapertura económica, que podamos promover la armonización de medidas o la coordinación al menos de las medidas que van a resultar ahora que estamos en fase de reactivación. No es una tarea sencilla, es una tarea que requiere, como lo mencionaba, mucho consenso político, pero afortunadamente contamos con este plan de contingencia regional que nos establece con mucha precisión y claridad cuáles son las diferentes líneas de acción. Muchas gracias, señor embajador. A continuación, continuamos con la ronda de preguntas y respuestas. Nos consultan con respecto a la economía prepandemia, ¿cuáles son los cambios fundamentales que se planean dentro de la estructura de la economía de Centroamérica luego de la pandemia? Bueno, los cambios estructurales, estamos trabajando ahora precisamente en este plan de reactivación económica. Con CEPAL ya habíamos empezado a trabajar en una matriz de insumo-producto a nivel centroamericano para poder identificar cuáles son las interacciones a nivel centroamericano que pues merecen mayor atención. Estamos impulsando el tema de cadenas regionales de valor. Actualmente trabajamos en 2 cadenas regionales de valor, una orientada en el sector agroalimentario, en el caso específico de cacao, y otra orientada al sector turístico. Y estamos en este momento trabajando para poder priorizar otras cadenas de valor precisamente que pues nos den más espacio para la reactivación económica. ¿Qué cambios vemos? Hemos visto muy interesante una evolución positiva en el comercio de productos del sector agroalimentario y por supuesto con todos aquellos productos que tienen que ver con el sector de bioseguridad. Esos son cambios importantes que vamos a ver en la estructura en el mediano plazo. Igual recordar que las cadenas regionales, o más bien que las cadenas globales de valor van a sufrir una recomposición importante. Los 3 centros, los mayores centros globales
o los epicentros, mejor dicho, de cadenas regionales de valor, que es Europa, Norteamérica y China, van a sufrir una recomposición importante y todo apunta a que las cadenas globales de valor se van a regionalizar. Tenemos la oportunidad de tener cerca a un mercado como el mercado de los Estados Unidos. Naturalmente vamos a estar también a la expectativa de la evolución de las circunstancias económicas en aquel país y por supuesto con otro socio comercial importante como lo es la Unión Europea, que es un socio o un cliente importante de los productos centroamericanos. En consecuencia, por esa es la ruta que pueden venir los cambios en la estructura productiva. Va a haber que trabajar mucho en reactivación económica. El impacto del coronavirus, pues ya lo han dicho organismos como el Fondo Monetario Internacional, lo ha dicho la CEPAL, lo ha dicho el Banco Mundial. La reducción de las economías puede llegar en el peor de los casos al 10%. Eso significa casi un retroceso de entre 3 a 5 años, es decir, una reducción importante de las economías. Y estamos esperando, todos los modelos de pronóstico señalan una recuperación en 2021. Lo cierto es que hay un altísimo grado de incertidumbre en este momento y por consecuencia habrá que esperar un poco cómo se controla la situación de la pandemia. Algo que he olvidado mencionar es el boom de servicios digitales que estamos experimentando en este momento y las nuevas formas de hacer comercio. Por eso también se ha priorizado el tema de e-commerce, que también tiene un futuro importante en la nueva forma de realizar operaciones comerciales en el mundo. El mundo se reconfigura y yo creo que hay dos palabras claves aquí. Uno es bioseguridad. Nos vamos a enfrentar a la incorporación de temas de bioseguridad en todos los aspectos de la vida cotidiana y el comercio y la economía no es la excepción a las nuevas formas de realizar comercio. Hoy quisiera estar con ustedes acompañándolos presencialmente, sin embargo lo hago virtualmente y eso lo estamos logrando a través del boom de todo lo que es la tecnología y las transacciones digitales. Así que por ahí se van a encaminar bioseguridad, el boom en el tema de tecnologías digitales, la seguridad alimentaria, por supuesto, y todo lo que tiene que ver con precisamente los productos que están orientados a la atención a la pandemia. Es donde vamos a tener que encontrar momentos y espacios para la reconfiguración de las economías y es ahí donde vamos a necesitar un abordaje innovador, por lo menos, para poder atender las nuevas necesidades que resulten de la atención a la pandemia. La pandemia ha hecho que se evidencien definitivamente rezagos en la atención de muchos sectores. El sector educativo, el sector de educación se han puesto precisamente en adelante en cuanto a los aspectos que tienen que considerarse y pues vamos a ver toda esta reconfiguración muy probablemente más acelerada de lo que hubiéramos esperado. El tema de viajes y de turismo se va a reconfigurar de una manera extraordinaria en los próximos años, así que son áreas para las cuales debemos de estar listos en breve. Muchas gracias, señor embajador. Tenemos otra consulta. El FMI pronostica una caída para América Latina de menos 9.4%, un incremento del desempleo que va a pasar de 18 a 44 millones de personas desempleadas y que la pobreza se va a ubicar en un 37.3%. ¿Qué hace la SIECA para apoyar a las MIPYMES? La SIECA coordina con otra institución del subsistema económico que la denominamos el Centro de Promoción para la Micro y Pequeña Empresa, denominado CEMPROMIPE, mejor dicho, que tiene a su cargo una serie de políticas que tienen que ver, por ejemplo, con SICA Emprende, que es un apoyo directo al sector MIPYME. Se está trabajando, ya existe una estrategia, una política regional MIPYME y actualmente tenemos un desarrollo de los lineamientos de una política más macro a nivel del sector MIPYME. Tenemos una serie de programas que lo hacemos con cooperación de la Unión Europea en el denominado proyecto INTEC,
con asociación con el Centro de Comercio Internacional de las Naciones Unidas, que también nos permiten apoyar diversas iniciativas en el sector. Tenemos lo que es la Red Centroamericana de Comercio, que es la red de empresas más grande de Centroamérica, que aglutina más de 18,000 emprendimientos. Está disponible para descarga tanto en la tienda de Google como en la tienda de Apple, para que se puedan realizar operaciones B2B directamente. Apoyamos ruedas comerciales. Recientemente realizamos con la promotora de comercio de Panamá una rueda de negocios. Estamos realizando continuadamente ruedas de negocios a lo largo del año, que son de participación gratuita para los participantes, valga la redundancia, con el apoyo también del Centro de Comercio Internacional de las Naciones Unidas. Estamos solicitando apoyo al Banco Centroamericano de Integración Económica para lograr traer a Centroamérica la iniciativa de She Trades, que es un mecanismo de financiamiento a mujeres, y para lo cual sería la primera vez que en la región centroamericana tendríamos este tipo de iniciativa. Estas son solo algunas de las actividades que desarrollamos en favor de la micro y pequeña empresa, y coordinamos, como lo mencionaba antes, con el órgano especializado en temas de MIPYME, que es Sempromipe. Muchísimas gracias, señor embajador. A continuación, hasta este momento, ¿cuál ha sido el reto más grande para la SIECA? Bueno, yo creo que toda la institucionalidad regional en el contexto de la pandemia provocada del coronavirus se ha visto llamada a mantener vivo el proceso de integración económica, y hacer un llamado continuo a aprovechar las herramientas del proceso de integración regional para atender las situaciones derivadas de la pandemia. Como SIECA, en ese contexto, el mantenimiento de las operaciones de comercio regional a través de poder mantener activas nuestras plataformas informáticas, pues es un reto muy grande para la institución, dado que el comercio intrarregional tiene como una de sus columnas precisamente estas plataformas informáticas. Si las plataformas informáticas que hoy administra la SIECA dejaran de funcionar por una u otra razón, se dificultaría enormemente el proceso de comercio intrarregional, o se podría incluso llegar a detener, incrementando los costos de transacción y, por supuesto, trayendo una situación caótica en el comercio intracentroamericano. Para nosotros es un gran riesgo, una gran empresa mantener estas plataformas informáticas activas, mantener el diálogo abierto entre los diferentes países, apoyar las agendas de integración regional, mantener el diálogo intersectorial e interinstitucional, precisamente para hacer del proceso de integración centroamericana, el proceso de integración económica en particular, esa herramienta que permita sacar adelante a Centroamérica de cara a la crisis que ha ocasionado la pandemia. Muchas gracias nuevamente, señor embajador. Y una vez más, pues agradecemos a nuestro conferencista invitado, el embajador Melvin Redondo, secretario general de la SIECA, por sus aportes, así como a nuestros participantes en esta excelente jornada. Le cedemos la palabra nuevamente para unas palabras de despedida. Yo agradecer a esa prestigiosa casa de estudios la oportunidad de estar acá con ustedes, por supuesto a la abogada Claudia Flores, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, la oportunidad de poder estar en este importante foro, a las demás autoridades invitados, al estudiantado y al público en general que nos acompaña, la oportunidad de acercar el proceso de integración económica centroamericana, invitarlos a que visiten los diferentes portales web de las instituciones del proceso de integración económica, donde hay una vastísima información, cursos en línea, oportunidades diarias, ruedas virtuales, para seguir profundizando sobre el proceso de integración económica centroamericana. Solo desde la SIECA creo que realizamos un aproximado
de un evento diario de formación en temas de integración regional con carácter gratuito. Nuestras plataformas regionales son de acceso gratuito, donde hay una información vasta sobre el proceso de integración económica y otros temas de interés que estoy seguro encontrarán de muchísima utilidad en su quehacer. Nuevamente, muchísimas gracias, agradezco la oportunidad y espero estar con ustedes en otra oportunidad. Agradecemos a nuestro conferencista invitado, el embajador Melvin Redondo, secretario general de la SIECA, por sus aportes que nos han dejado conocimientos frescos y nuevos sobre un tema tan importante. Es de gran satisfacción para la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de UNITEC poder compartir espacios formativos y de discusión que aporten significativamente a nuestra comunidad estudiantil y sociedad en general. De esta forma cerramos el ciclo de conferencias de la Semana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales y les invitamos mañana a estar pendientes de los talleres, actividades y el lanzamiento del concurso ITSE como apoyo a emprendimientos innovadores enfocados en seguridad alimentaria y nutricional. Nuevamente, que tengan todos y todas un buen día.